Bien, bienvenidos a este coloquio entre el Partido Feminista de España y Somos España para disgregar un poco la polémica sobre la ley trans, la ideología queer y su presentación aquí en España mediante el Ministerio de Igualdad. Muy buenas a todas. Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España. Muy buenas. ¿Qué tal? Cristina Serrano, coordinadora en Cataluña del Partido Feminista. Hola, ¿qué tal? Gracias. Nerea Sanchís, representante del Partido Feminista de España en Andalucía y miembro de la Comisión Política del Partido Feminista de España. Hola, muy buenas tardes. Muchas Carlos gracias. Noguer, secretario general de Somos España. Buenas, Juan Carlos. Y un servidor, Juan Carlos Cortés, representante de Somos España en la provincia de Sevilla. Muy bien, pues el primer tema sería la utilización de la nueva ley y sus efectos negativos respecto a los derechos de las mujeres. Lidia, si quieres tomar la palabra. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, pues nosotras desde hace ya más de un año estamos pronunciándonos en contra del proyecto este de ley. Hicimos ya un comunicado en diciembre del año 19 que motivó además un conflicto grande con la coalición de Izquierda Unida en la que estamos coaligadas y que, bueno, está en los tribunales porque dicen que nos han separado de la coalición. Porque este proyecto de ley, que viene después de una larga historia, yo no sé si ustedes la conocen, pero en 11 comunidades españolas se han aprobado leyes similares, aunque no con la misma recorrido, porque la competencia de las comunidades es la misma que la del Estado, naturalmente. Pretende, en realidad, por sintetizar, ¿no? Abolir la realidad, ¿no? La realidad humana y en realidad pues la realidad biológica, la realidad natural. Es como si quisieran abolir la ley de la gravitación universal, ¿no? Pues ellos deciden que ya no se caen las cosas, porque pretender que la especie humana no está dividida en dos sexos, que son hembra y macho, como todas las especies mamíferas, al fin y al cabo no somos más que descendientes de la Mona Lucy, ¿no? Aquella que encontraron en Etiopía de hace no sé cuántos millones de años. Y que la reproducción sexuada en nuestra especie, hay otras especies que no, que la tienen de otra manera, ¿no? Es ovípara y en otras pues incluso hermafrodita. Nosotros nos dividimos en dos sexos, hay un sexo femenino y un sexo masculino. Y además esto se produce en el mismo momento de la fecundación. Esto nos lo enseñaron en la enseñanza primaria, ya se sabía, como cuando los gametos femenino y masculino se unen, pues dan lugar pues, a un embrión que será luego hembra o macho y que además tendrá unos caracteres sexuales secundarios porque se habrá hormonado de una determinada manera durante toda la gestación. Y además, ese descubrimiento, podríamos decir, el sexo del feto, ya hace un tiempo, antes no, pero ya hace un tiempo, que se puede descubrir a través de los medios que tenemos de las nuevas tecnologías durante el embarazo. A los 3 o 4 meses de embarazo, ya de gestación, ya se sabe el sexo del feto. Ahora, esta ficción que pretenden convertir en ley dice que algunas personas pues, no están de acuerdo con el sexo que le asignaron al nacer. Claro, esta expresión es absurda completamente, porque nadie le asigna al recién nacido, le asigna el sexo. Yo he preguntado en tono sarcástico, ¿verdad?, si quién se lo asigna, si es el cura, si es el del registro civil, si es la partera, si es la familia, ¿verdad? Se nace con unas características sexuales y morfológicas y antropológicas y con esas se muere uno. Porque cuando se encuentran restos arqueológicos de 500 años atrás, pues si se hace el análisis de ADN, en los huesos se sabe si era macho o si era hembra. Ahora esto ha pasado al terreno de la fantasía. Entonces están dispuestos a aceptar legalmente que la imaginación, el deseo, el sentimiento
es causa, es motivo de construcción humana. Y por tanto, pues sobre todo en los términos en que los hombres, los varones, pretendan convertirse en mujeres, el riesgo que estamos corriendo las mujeres es enorme, ¿no? Porque están ocupando los espacios femeninos en todos los espacios íntimos, además de las mujeres, pero además también en los públicos, el deporte, en la universidad, los partidos políticos. Tenemos una serie de casos que luego podemos, si queréis, precisar, que están demostrando cómo esta ofensiva trans, que la vamos a calificar así por abreviar, está directamente enfrentada al feminismo. Nos están minando el espacio que habíamos conseguido, que habíamos ganado con tantísima lucha, para situarse una serie de personajes masculinos en todos estos espacios que he comentado, y lo que yo creo que las compañeras tienen también que aportar, que luego pues precisamos si queréis. Además, yo lo comprendo, y esto es un comentario personal, pero que creo que mis camaradas pues van a compartir. No comprendo cuál es el interés de la señora Montero en seguir adelante con esta estrategia. Porque a menos que le paguen, a menos que esté recibiendo sustanciosas ayudas del lobby trans, se ha puesto enfrente al movimiento feminista, al Partido Socialista. Hace cuestión de 2 meses salía un argumentario que estaba firmado por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, que es Carmen Calvo, y también por el secretario de Organización, José Luis Ábalos, diciendo, en síntesis, los mismos argumentos que yo estoy aquí exponiendo. Y además, cuando hagamos y presentamos y pensamos hacerlo, y en eso están además otras compañeras, una difusión de lo que supone esta legislación en términos populares, van a encontrarse con el rechazo absoluto de los compañeros y compañeras del mundo que conocen la realidad simplemente, ¿no? Porque además implican a los menores, de tal modo que esta elección sentimental que puede hacer o cualquier persona, lo puede hacer a partir de 8 años, como ha pasado en la peripecia de un niño en Extremadura. Bueno, esta es una síntesis, no quiero alargarme mucho, todas tenéis que participar, y creo que he dado por lo menos, ¿verdad?, las bases en que nos basamos en nuestra crítica. Bien, gracias, Lidia. Nerea, si quieres continuar. Muy buena, sí, ¿se me escucha? Ok. Bueno, lo primero de todo quiero dar las gracias por el espacio que habéis creado, y quiero darle las gracias a mis camaradas y en especial a Lidia, a la presidenta del partido, que, bueno, por abrir camino, ¿no? Por abrirnos camino y por estar ahí siempre al pie del cañón y dando un ejemplo de lo que es el feminismo. Está claro, ¿no? Pues, a ver, esta ley es un producto de una política antifeminista, porque al fin y al cabo lo que trata es de salvaguardar los derechos de los hombres. Y los derechos de los hombres, bueno, pues en términos patriarcales, ¿no? Por un lado, perpetuar ese status quo con los roles y con los estereotipos sexistas, lo que desgraciadamente hemos denominado género, ese concepto tan desacertado que ahora nos estamos dando cuenta, las feministas. Y luego, bueno, pues el poder de los hombres de seguir aniquilando la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí me uno a lo que dice Lidia, como la ministra de Igualdad, como Irene Montero, puede estar secundando esto, ¿no? Que además se está haciendo desde el Ministerio de Igualdad, que es el Ministerio para las Mujeres, es el ministerio que ha de velar por los derechos de las mujeres, por salvaguardar los derechos de las mujeres y por seguir conquistándolos, porque estamos en una situación muy grave, llevamos una situación muy grave siglos y ahora vuelve a esta situación a ponerse muy grave con la pandemia, que también es otra cosa que se está olvidando, ¿no?, este ministerio. Entonces, es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque, claro, socava directamente los derechos de las mujeres al negar el sexo. Si negamos el sexo, si negamos que el sexo es una condición biológica,
entonces también estamos negando la opresión de las mujeres, porque claro, esto se convierte en un sentimiento. Entonces, ¿qué sentido tiene la lucha del feminismo, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Y en este me gustaría matizar un poco lo que ha dicho Lidia con algún ejemplo que tengo aquí delante, que ella estaba hablando de cómo impacta esta ley en la vida de las mujeres, en los derechos de las mujeres, en la salud, en todo, ¿no? Y bueno, hay una cosa muy clara que es en relación a la violencia machista, que ya lo estamos viendo en Cataluña, ¿no? Con las reformas que se han presentado para la ley contra la violencia machista, contra la violencia contra las mujeres. Y es que, claro, ahora como esto del sexo no existe, como es un sentimiento, pues un varón un día puede decir que se siente mujer, y entonces si este varón agrede a su pareja o agrede a otra mujer, que no es nada extraño porque vivimos en un mundo machista, vivimos en un mundo patriarcal, pues resulta que esto no se contemplará como un caso de violencia machista, sino que se contemplará como un caso de violencia entre mujeres. Entonces, aquí esto supone un riesgo muy alto y muy elevado para las mujeres, porque con lo que nos ha costado, ¿no?, llegar a leyes que velen un poco por nuestra seguridad y nuestra protección, porque por otro lado las leyes también siguen estando bastante insuficientes. Y luego hay un ejemplo que tengo aquí en relación a las cuotas, ¿no? Como esto también se va a ver bastante perjudicado, la participación en la esfera pública de las mujeres, y es vamos a ver si lo encuentro, porque esto ocurre en Aragón. Bueno, ahora mismo no lo encuentro, pero vamos, lo encontraré. A ver. Bueno, la cosa es que claro, que sabemos que hay cuotas reservadas para las mujeres en los diferentes espacios políticos, públicos. Entonces, bueno, si ahora un varón decide que es una mujer de un día para otro, estas cuotas desaparecen. Un ejemplo claro lo hemos visto en lo que ha pasado en los Estados Unidos, que recientemente se ha nombrado presidente ha estado presidente este hombre, Biden, y Biden pues ha nombrado además dentro del Ministerio de Sanidad, bueno, no sé allí cómo se llama, ¿no? Pues ha nombrado a un transgénero. Entonces, ¿qué está pasando, no? Que las mujeres vamos a desaparecer. Lo poquito que habíamos conseguido con tanta dificultad, con tantas vidas que se han comprometido a lo largo de la historia, que las feministas han comprometido sus vidas a lo largo de la historia, pues este poquito se va a ver pues, destrozado, ¿no? Entonces esto va a dificultar muchísimo el avance. Y bueno, voy a dar, yo creo que de momento me voy a callar y voy a dar paso a la compañera para que ella también amplíe un poco, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bien, Cristina, si quieres continuar. De acuerdo, gracias. Yo también os doy las gracias por la invitación. Siguiendo el hilo de Nerea, que ya nos empezó a hablarlo Lidia, sobre las cuotas, tenemos, por ejemplo, también un ejemplo aquí en Cataluña, tenemos dos ejemplos de dos diputadas trans que se presentan con Esquerra Republicana, se llaman Fina Campàs, Clara Palau, de Osona y Vallès Occidental, y bueno, que son señores que están utilizando dos cuotas de dos mujeres que podrían ir en listas electorales. Luego también el día 1 de febrero salió en el BOE de oposiciones y concursos, plazas reservadas, dos para personas con discapacidad y una para personas trans, que vale, que está muy bien, pero ¿dónde están también la cuota para las mujeres? Parece que siempre a partir de ahora ellas siempre van a tener más oportunidades que nosotras. Referente a lo de la palabra género que ha comentado Nerea, que es tan desafortunado, es verdad y que lo mencionamos muchísimo, la palabra género no deberíamos ni mencionarla. Yo la única que conozco que hace años es Lidia, hace décadas que dice que el género no existe, y me encanta esa frase que dice ella siempre de los hombres pegan bofetadas a las mujeres, no al género.
Y es verdad que por culpa de la palabra género, por ejemplo, lo que comentaba Nerea también aquí en Cataluña, se ha aprobado una ley de violencia machista en la que transgéneros, ya no estamos hablando de transexuales, de personas que se han cambiado, se han operado y no tienen pene, sino de transgéneros, de señores que pueden llevar barba y tener todos sus atributos masculinos, que se sientan mujer, pues pasan a ser víctimas de violencia machista aquí en Cataluña. Personas no binarias, que son las que dicen que no son ni hombres ni mujeres. Entonces eso también es retroceder con toda la lucha que hemos hecho las mujeres para que se nos reconozca la violencia que sufrimos, aunque aún falta mucha ayuda, encima, o sea, ahora los señores se nos pasan por encima también. Y bueno, creo que ya voy a dar la palabra a otro compañero o compañera. Bien, gracias. Luis Carlos, cuando quieras. Sí, bueno, ya te comenté, Juan Carlos, antes que yo realmente casi que vengo como oyente, ¿no? Porque aquí Lidia Falcón y la compañera del Partido Feminista, a quien doy las gracias, ¿no? por participar con nosotros. Bueno, lleváis estudiando y hablando y tratando este tema desde hace ya mucho tiempo, y nosotros desde Somos España no podemos sino suscribir todas y cada una de las palabras sobre el tema este que estamos tratando en concreto. La sintonía es total, ¿no? Entonces, a mí, mi aportación, por hacer alguna aportación, que no voy a descubrir nada, pero a mí me llama mucho la atención cómo lo llaman, ¿no? La autodeterminación de género, ¿verdad? Y yo cuando escucho eso, realmente en mi cabeza se activa como un Google Translator, ¿no? Y es como, digo, no, es la dictadura de los sentimientos. Es decir, esto somos pontífices de la izquierda, por decirte algo, ¿vale? La izquierda, para que nos entendamos, para que las personas que nos están escuchando y viendo sepan de qué estoy hablando. Estos somos pontífices de la izquierda, se ven como una especie de dioses laicos que creen que pueden transformar la realidad material y objetiva a golpe de ley. A mí me parece un dislate, y no se trata, y hay que tener muchísimo cuidado con lo que se dice, porque luego, a ver si va a llevar razón el Abascal cuando habla de la dictadura progre, porque es que no se puede decir nada. Y yo creo que Lidia Falcón, lo que te ha pasado a ti, a mí, a mí se me abren las carnes, sinceramente. Se me abren las carnes, una luchadora contra el franquismo, ¿no? Que tenga que verse en esta situación, pues simplemente manifestar ya no su opinión, sino lo que es la realidad material y objetiva, y que vengan, ¿no?, estos dictadores de los sentimientos a llevar la palabra izquierda transformadora al paroxismo, ¿no? Están transformando ya lo que viene siendo la biología, ¿no? Me parece ridículo. Y también esto está relacionado, creo, también con el tema de la autodeterminación nacional, ¿no? Es decir, es que fulanito, un grupo de personas se sienten catalanes. Y como se sienten catalanes, vamos a poner en duda ya el concepto de la nación española, ¿no? Que es, desde mi punto de vista, una realidad también histórica, material y objetiva, casi tangible. Un constructo social, igualmente, ¿vale? Pero tangible. Y realmente es hipócrita, porque terminan también, no cuestionan, por ejemplo, el sentimiento de pertenecer a una nación catalana, ¿no? Es decir, es sumamente hipócrita. Pero bueno, me estoy yendo del tema, que yo solamente quería relacionar, ¿no?, la autodeterminación de género con la autodeterminación nacional como una dictadura de sentimientos. No digo una dictadura de los sentimientos porque efectivamente, si te sales de este discurso, terminas escaldado y claro, eso me hace a mí pensar que detrás de la ley trans hay muchísimos intereses, más allá de las firmes convicciones ideológicas de la ministra y de sus acólitos, sino también, pues como creo que le he escuchado a Lidia Falcón en más de una ocasión, hay intereses de multinacionales farmacéuticas, ¿no?, que están interesadas en abrir mercado, ¿no?, en esto de la transición, ¿no?, de un sexo hacia otro. Y nada, ya con eso cedo la palabra. Bien, Luisa acaba de señalar una cosa que siempre, personalmente me pregunto mucho cuando se habla de estos temas: la dictadura de los sentimientos.
qué es sentirse hombre, qué es sentirse mujer. Pareciera que se está volviendo a adoptar ciertos dogmas bastante caducos de para ser un hombre de verdad hay que hacer determinadas cosas, hay que sentir determinadas cosas, para ser una mujer hay que sentir determinadas... Parece la sección femenina de la Falange, como antiguamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es sentirse hombre? ¿Qué es sentirse mujer? Yo llevo 23 años despertándome siendo un hombre y todavía no sé qué es lo que te mueve a decir, pues soy un hombre porque tengo biología, por la biología, porque soy un hombre materialmente, no por un sentimiento, un movimiento. Y me resulta bastante chocante que la izquierda compre estos postulados tan caducos y tan carcas. Pero bueno, continuando con el coloquio, la siguiente cuestión sería cómo, y a colación también con el caso de Lidia Falcón, cómo está afectando la teoría queer y la nueva ley de identidad con la libertad de expresión. Le cedo la palabra a Lidia, un segundo. Correcto. Tienes que abrirme, ¿no? Bueno, yo soy una víctima y no sé si soy la primera porque el otro día tuve un coloquio con la Organización Internacional Women's Rights. Estuvieron muchas compañeras de varios países, no solamente latinoamericanos, sino estaban de Canadá también y del Medio Oriente, y todavía no se había producido ningún proceso judicial contra ninguna de ellas por sus opiniones, como me está pasando a mí. Yo quería añadir, si os parece, una reflexión que es una reflexión imprescindible en estos tiempos que vivimos. Esta ofensiva trans se une a otras muchas, ¿no? El posmodernismo entró para desprestigiar, para invisibilizar las categorías marxianas. El marxismo ya no se puede utilizar como método de conocimiento, como método de análisis, de descubrimiento además de la realidad, ¿verdad? Sino que es una teoría dogmática execrable, puesto que se ha derrotado el proyecto socialista que llevó adelante 70 años la URSS. Y en consecuencia se inventa un nuevo lenguaje, unas nuevas categorías, una nueva descripción de la realidad. Que para ustedes, alguno quizá ha estudiado filosofía o por lo menos en el bachillerato nos lo contaron, se parece mucho a la discusión de los universales de la Edad Media, cuando, basándose, claro está, en una filosofía idealista regida por las órdenes divinas, se planteaba qué era más importante, si la esencia o la existencia, el alma o el cuerpo. Bueno, esto me parece que sería motivo, debería serlo, de un estudio y una reflexión, por lo menos en las cátedras universitarias, donde entró con una fuerza sin parar el término género, adoptado también de las cátedras universitarias norteamericanas. Yo lo digo porque como tengo esa larga trayectoria, estuve en los debates y en las discusiones, no solo en España, sino en otros varios países, en aquellos momentos. Y la ofensiva se veía clarísimamente con el propósito de invisibilizar al sujeto de lucha que son las mujeres. Y también de invisibilizar y anular los análisis marxistas que estábamos haciendo. Nosotras definimos a la mujer como clase, pues además una evidencia, ¿no? Una clase económica y una clase social explotada y oprimida, porque desde el principio de los tiempos, bueno, está dedicada al sector de la producción de niños y luego al cuidado de todos los demás. Y esta definición implica una tendencia política, claro, en cuanto hablas además de feminismos, en cuanto tú utilizas el sufijo ismo, estás dándole una categoría política. Anarquismo, comunismo, socialismo, ecologismo. Bueno, esto, el sindicalismo se sabe. Por lo tanto, esto hay que borrarlo, hay que ocultarlo. Las nuevas generaciones ya no sigan esta línea de pensamiento. Vamos a hablar de género. ¿Y eso qué es, no?
¿Eso qué es? Yo sé que ahora ya creo que he abierto una brecha en el muro rocoso que tenía delante, porque era imposible mover de esta postura sobre todo a la academia, ¿no? Que es la que marca el lenguaje y marca las líneas ideológicas y los debates. Pero de aquellos lodos vienen estos, o al revés, de aquellos vientos vienen estos lodos, ¿no? El aceptar que ya la violencia es contra el género, que es la cosa más abstracta que puede haber, ¿no? Mientras tenemos pues tantas mujeres asesinadas y violadas y maltratadas, etcétera, pues era la manera de escapar de la definición política, feminismo, y además con esto debilitar, como se está haciendo, el movimiento feminista. Tenemos un gravísimo problema, porque la clase política, o una buena parte de la clase política, la otra está callada, a todo esto. Ahora luego, si me permitís, os contaré nuestra experiencia con los partidos políticos. Está o callada o aceptando estas definiciones. Al fin y al cabo, el movimiento feminista estaba siendo bastante fuerte, parecía que avanzaba, por supuesto es internacional. Por tanto, el patriarcado, con el capital, que es su gran protector y aliado, tenía que buscar caminos para debilitarnos e invisibilizarnos. Y además, claro, es que es cómplice absolutamente de la persecución que se está siguiendo contra las dirigentes o líderes feministas. En ese debate que os contaba de hace un par de días con la organización internacional, pues contaban compañeras nuestras mexicanas, sobre todo en un país con ese nivel de violencia, ese riesgo continuo, cómo se las persigue, y se las persigue físicamente cuando se expresan opiniones y se escribe o se llevan debates en contra de este proyecto. El proyecto es muy grave. No solamente, yo diría que no solamente va contra las mujeres, sino que va contra la especie humana, ¿no? Si lo vemos con una perspectiva que ya están valorando, que se está escribiendo, que no es ningún secreto, de que el ser humano tiene que trascender. Estamos siempre con el prefijo, pensarlo, trans, ¿no? Trascendemos, ¿y trascendemos qué? Pues trascendemos el género humano, porque el género humano pues, es muy débil y está sujeto a 1000 riesgos y por supuesto es finito, ¿no? La vida humana tiene más un recorrido en comparación con otras especies y no digamos con el planeta, pues cortísimo. Bueno, pues vamos a ver si las nuevas tecnologías, estas maravillosas técnicas que van a prolongar la vida, también nos convierten en superhumanos, en transhumanos. Y pues empezamos por esto, pero me parece que habréis visto esta noticia absolutamente esperpéntica de un señor que se ha implantado 2 aletas en la cabeza y que dice que es un delfín, creo. Este quiere vivir debajo del agua. Pero ya hace lo menos un año o más, yo vi un reportaje de Estados Unidos de otro que lo que le gustaba era andar a 4 patas y decía que era un perro. Claro, esto, si fuera una distopía, hay tantos escritores, yo misma tengo una que algún día publicaré, pues entra en el camino de la literatura. La literatura, la imaginación, el arte lo permite todo, ¿verdad? Imaginas que vuelas y que te vas a vivir a Venus y que desde allí le pones mensajes a la gente de la Tierra. Pero convertir esto en ciencia, esto ya es el colmo, ¿no? Porque esto ya es el desprestigio de la ciencia, que yo estoy esperando, desearía que los colegios profesionales de diversas disciplinas que están implicados en este asunto, los psicólogos, los psiquiatras, los cirujanos, los endocrinólogos, los pediatras, se pronunciaran, ¿verdad? Esto es ir contra la realidad. Contra la realidad es ir contra la ciencia. Y además es naturalmente ir contra el destino humano, con lo cual nos encontraremos que se pueden fabricar niños de cualquier manera en la barriga, de momento en la barriga de otras mujeres, y venderlos como mercancía. Y cada uno de nosotros no seremos ni hombres ni mujeres, seremos unos seres, unos, los que tengan dinero, vivirán bien y los otros seremos esclavos de los anteriores. Esto ya sé que suena verdaderamente escalofriante y fantasioso,
pero pensarlo más y además por los signos de lo que se está publicando. Voy a hablaros un momento del problema que se me ha caído encima. Y es que a raíz del comunicado que publicamos en diciembre del año 19, diciendo que estábamos en contra de esta ley, teniendo en cuenta además que cualquiera os envío el comunicado, o quizá ya lo conocéis, estábamos haciendo un análisis breve de la ley. Se nos cayó encima los enemigos siguientes. Primero, nuestros camaradas de Izquierda Unida, ¿no? Nuestros asociados, que tienen en su organización un colectivo que llaman Alias, que se dedica pues a la defensa y las reivindicaciones de los derechos, dicen, del colectivo LGTBIQ+, ¿no? Y con una ferocidad, pero con una ferocidad que yo no esperaba, debe ser que estoy anticuada, encontré las críticas, los insultos y las amenazas en las redes sociales, sobre todo pues en los twitters y esto. Y además las declaraciones de la dirección de Izquierda Unida diciendo que no estaban de acuerdo con lo que decíamos, que ellos apoyaban esa ley. Ante la sorpresa de esto, empezamos un largo proceso que os voy a ahorrar, en lo menos tuvimos 3 meses, primero exigiéndoles que nos dijeran en qué momento, en qué asamblea la Izquierda Unida había aprobado apoyar ese proyecto de ley, cosa que no nos dijeron nunca porque no era cierto. A continuación, en un proceso plagado de irregularidades y además de falta de posibilidad de defensa, pues ellos decidieron que ya no pertenecíamos a la organización. Eso está en los tribunales y ya veremos en qué siglo se resuelve. Pero inmediatamente la presidenta o presidente de la Federación Trans, un tal que se hace llamar Marc Ambroyer, presentó una denuncia en la Fiscalía del Odio. Además, fijaros la connotación política que tiene este caso, porque este personaje vivía en Sevilla y se va a Barcelona a presentar la denuncia ante la Fiscalía del Odio de Barcelona, ¿verdad? De un extremo a otro de la península, porque aquí se mezclan la actividad que yo he tenido siempre en contra de la reclamación de independencia que está haciendo ese gobierno catalán y, bueno, y toda la campaña y propaganda que llevan 50 años llevando, ¿no? El caso es que la Fiscalía del Odio de momento no hizo nada, hasta que en la primavera, llevamos de diciembre hasta junio, tuve una entrevista con un medio que se llama El Español. Y allí, además, añadí que, como sabe todo el mundo, es internacionalmente conocido, el movimiento homosexual lleva haciendo campaña por legalizar la pedofilia, pero en realidad es la pederastia, ¿no? Es la práctica de las relaciones sexuales con menores. Y entonces la Dirección General de Asuntos Sociales de la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno de Cataluña, interviene en el proceso y se suma en la acusación. Con lo cual se convierte, claro, en un proceso político, porque ya son las instituciones del Estado las que me persiguen. A continuación, bueno, pues pasan meses por toda la pandemia y los conflictos que ya sabemos hemos vivido, hasta que me citan a declarar el 14 de diciembre pasado. Bueno, una declaración que no sé qué consecuencias tendrá, dados los tiempos y el recorrido que hace la justicia, pero que creo que se ha sumado, porque todavía no he recibido ninguna notificación oficial, nuevamente un observatorio, le llaman observatorio de organizaciones homosexuales que conozco, también de Barcelona. Esta no sé si se ampliará la denuncia o qué, pero lo que supone es que se acogen a un delito que se inventó de nueva invención el año 15. Claro, algunos de ustedes, como nuestro camarada Juan Carlos, pues aquel año estaba todavía un poco verde, pero Luis Carlos ya estaba en activo y nosotras, por supuesto, y sin embargo nos lo dejamos pasar. Parece que la izquierda, en la debate, porque aquí tenemos de espectador nada más, hay un camarada nuestro fundamental en todo lo de imagen y sonido, que se ha leído todos los debates parlamentarios, que cuando lo presenta está gobernando el PP y es un delito de opinión, el delito de odio, que consiste en penalizar a los que opinen, a los que viertan contenidos
y digan cosas que puedan incitar al odio contra un colectivo determinado. Y bueno, reseñan unos cuantos y cualquiera otra que pueda sentirse concernido. Entonces, la oposición, que estaba en minoría, claro, en el Parlamento, estaba el PSOE y Podemos no existía todavía, pero sí estaba Izquierda Unida y algunas otras formaciones más pequeñas, se opusieron a la aprobación de este artículo, el artículo 510 del Código Penal, que contempla esta figura delictiva. Pero el caso es que en el momento actual están utilizando aquella disposición contra la que se manifestaron para perseguirnos. Claro, yo digo en plural, de momento me persiguen a mí. Se atrevió aquel personaje de Marc Ambroyo a presentar la denuncia y la han aprovechado. No sé si seguirán por ese camino, porque al mismo tiempo yo después, además de nuestro comunicado, he visto artículos, declaraciones, entrevistas, encuentros de otros sectores del feminismo que repiten lo mismo que nosotros decimos. O sea que también aquí, bueno, no querría creerlo, pero que hubiera una persecución personal contra mí. Bien, Nerea, cuando quieras continúa. Bueno, con este asunto yo como lo quiero catalogar, como lo quiero denominar, es como una caza de brujas, porque es lo que está ocurriendo, ¿no? Se está utilizando este delito de odio, se está confundiendo con la libertad de expresión. Me gustaría aquí leer lo que dice el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, de la libertad de expresión. Dice: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Entonces, lo que está ocurriendo es muy grave, porque realmente se está vulnerando un derecho humano, ¿no? El derecho a la libertad de expresión. Y se está haciendo, bueno, esto es una táctica muy antigua del patriarcado, silenciarnos a las mujeres. Lo primero que se nos enseña es a callarnos, ¿no? El cállate. Esa es una de las imposiciones de este rol de la feminidad que tenemos que cumplir las mujeres, ¿no? Entonces, cuando las mujeres salimos a tomar la palabra y cuando las mujeres decimos basta, porque esto que estamos haciendo las mujeres ahora es un basta muy claro, ¿no? Pues ahí la respuesta es inmediata. A mí me sorprende que también voy a ser crítica con el Ministerio de Igualdad y con Irene Montero, con la ministra. Me sorprende que defienda a las personas trans de la transfobia que están recibiendo, que desde luego esta transfobia no la reciben por parte de las mujeres feministas, sino por parte de otros hombres, porque quienes atacan, quienes violan, quienes agreden, quienes humillan a personas transexuales son otros hombres. Recordar esto, ¿no? Que es que la transfobia está ahí, no está en las mujeres feministas, que estamos denunciando algo muy distinto. Me sorprende muchísimo que cuando las feministas estamos siendo atacadas por todos los medios, por las redes sociales, estamos siendo atacadas no solamente con violencia simbólica y con violencia psicológica, porque esto significa una violencia psicológica, sino también física. Ya hay casos documentados de mujeres que han sido violentadas, mujeres feministas, escritoras, filósofas, etcétera, que han sido violentadas por expresar, por expresarse en contra, ¿no?, del patriarcado y en contra de todo esto. Entonces me sorprende muchísimo que desde el Ministerio de Igualdad esto no se sancione, esto no se condene, sino todo lo contrario, ¿no?, que se aplauda, porque vimos lo que pasó con Lucía Echevarría, con una escritora muy famosa española, con el premio que le dieron la COGAN, que bueno, no me voy a meter por ahí, pero vamos, parece ser que también está muy vinculada a querer regular los vientres de alquiler, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este pacto entre el patriarcado y el capitalismo. Pues allí estaba aplaudiendo esta mujer, ¿no?, Irene Montero. Estaba aplaudiendo a la violencia simbólica que estamos recibiendo las mujeres por alzar nuestras voces. Entonces esto es gravísimo, es muy grave.
y no nos van a callar, claro, eso también quiero dejarlo muy claro, ¿no? Yo animo a las mujeres a que salgamos del armario, voy a utilizar esta expresión, salgamos de los closets, a las feministas, para que no nos dejemos amedrentar, porque al final lo que quieren es eso. Porque claro, la persecución es muy fuerte, a las mujeres están, sus carreras, ¿no? También se están viendo bastante afectadas porque se las está acusando de tránsfogas, se las está dejando sin su reputación. Entonces muchísimas mujeres no se atreven a hablar por esto, ¿no? Porque realmente también sus carreras y su imagen corre un peligro, pero creo que si nos juntamos esto se hace más leve, ¿no? Así que bueno, esto, claro, lo que quería decir, cómo se alimenta el odio contra las mujeres y cómo se legitima la violencia machista con términos como tránsfoba, como terfa y muchas calificaciones que son humillantes, intimidatorias, vejatorias, y esto es violencia machista y no se está denunciando pues desde la izquierda, desde un sector de la izquierda y desde el Ministerio de Igualdad. Eso quería apuntar, ¿no? Le doy paso a la compañera. Vale, referente a lo que comentaba Nerea de los insultos de terfa y todo esto, bueno, antes siempre éramos las feminazis, ahora somos las terfas, pues incluso unas compañeras llegaron a hacer una página web que se llama TERF es un insulto, donde están colocando pantallazos pues, de insultos que recibimos en redes sociales, amenazas de muerte, amenazas de violación. También me había comentado pues, que las personas trans, las que reciben las agresiones, son por parte de otros hombres. En cambio, siempre van en contra de las feministas. Tenemos un ejemplo de hace poco, no me acuerdo cómo se llamaba aquella chica, una chica trans que por redes sociales salió con una foto que le sangraba la nariz. Y entonces todo el mundo pues atacando a las feministas porque había sido culpa nuestra, cuando eran hombres los que le habían agredido. Y lo que me pareció fortísimo es que el mismo Pedro Sánchez le escribió un tuit directamente a ella diciendo que adelante, que campeona, que lo sentía muchísimo. Cuando están habiendo mujeres maltratadas a las que no les dice nada, mujeres asesinadas cuyas familias Pedro Sánchez no les dice nada, pero cuando una niña trans sale con un poquito de sangre en la nariz, y me parece horroroso. Entonces, no solamente los organismos públicos están coartando la libertad de expresión, como le está pasando a Lidia con los juzgados, sino que también las empresas privadas. Antes lo hablábamos con Luis Carlos. Nos han quitado la cuenta de Twitter del Partido Feminista La Grande, la secundaria de La Grande, la de Cataluña. Me puse yo algo también del partido, también me la han bloqueado. El otro día una compañera me preguntaba, ¿puedo ponerme las siglas del partido? Porque soy militante. Le digo, no te lo aconsejo, pero cuando te lo pongas te van a tirar la cuenta. Y así por lo menos puedes continuar divulgando. Y bueno, esto es la libertad de expresión, ¿no? Que tenemos, que antes, si te metes con la monarquía, mal. Si te metes con la iglesia, mal. Si te metes con los trans, mal. Pero a las mujeres siempre estamos recibiendo odio con chistes, con amenazas, con insultos, con agresiones, y nunca ha pasado nada, nunca se ha ido contra esta gente, al contrario. Ya está, si quieres ya cedo la palabra. Bien, Luis. Nada, yo remarcar lo que ha dicho Cristina ahora al final, ese doble rasero que existe a la hora de decir qué es odio y qué no, porque yo el nivel de violencia verbal que yo he visto en redes sociales contra las feministas, contra las RADFEM o las feministas radicales por parte de los sectores pro-trans o por parte de personas trans, yo ese nivel de agresividad yo no lo he visto ni contra el rey, ni contra otro político, nada. O sea, ese me parece una barbaridad y no veo yo que se actúe al respecto, ¿no? Luego, también quiero insistir en lo que en mi anterior intervención, y es que realmente, que no sé si decirlo, es que yo ando con mucho miedo porque hoy precisamente escribí un artículo para Diario 16, ¿no? Hablando de la autodeterminación también, y ya uno va con el resquemor de que le termine salpicando a esto, ¿no? Simplemente decir que ya no se trata solo de defender la libertad de expresión, la libertad de opinión, que sí, pero es que
es que estamos hablando de narrar la realidad. Es decir, estamos hablando de que estamos diciendo que, como dijo el filósofo, un vaso es un vaso y un plato es un plato. Y eso no es ninguna falta de respeto, eso no es ningún delito de odio, no es en absoluto, ¿no? Y cuando se persigue con tanta fiereza, ¿no?, a aquellas personas que discriminan a los transexuales, ¿verdad?, y se arma en tan poco tiempo un marco jurídico tan agresivo y tan contrario a lo que es la realidad material y objetiva y biológica, ¿no? A mí, claro, a mí se me activa el sensor y aquí hay muchos intereses y aquí hay mucho dinero en juego para que esto se active así, ¿vale? A esta velocidad, porque yo no recuerdo, o sea, a mí me parece que la progresión de el auge de lo trans o de lo queer, ¿no? Aquí ya me podéis corregir la terminología correcta, ha sido bestial en los últimos meses y años. Y entiendo que sí, entiendo que contribuye decisivamente al borrado jurídico de las mujeres y que es una ley que los materialistas, los marxistas, ¿no?, que somos nosotros, tenemos que combatir y que se nos ataque de esta manera, con tanta violencia. A vosotras os llaman TERFs, a nosotros nos llaman las metacones, ¿verdad, Juan Carlos? Fue una expresión que me parece lamentable, pero bueno, simplemente por defender la realidad material y los derechos de las mujeres, estamos como estamos, ¿no? Así que, bueno, básicamente, ¿qué os voy a decir que no sepáis? Bien, sí, los descalificativos han sido numerosos y lamentables y bastante machistas también, pero en fin. Volviendo un poco a lo que he comentado antes, ¿cómo es posible que en este momento la izquierda compre un discurso tan sexista? Volviendo al tema de los críos, de los niños, ¿en qué cabeza puede caber que cojas a un niño y porque se salga de los roles de lo que debería... Es que es terminología muy fuerte que está utilizando gente que se dice progresista. Están asociando ser niño, ser una niña, con jugar con muñecas, jugar con pelotas, jugar con... Si mañana una cría sale al patio del colegio a jugar con niños a la pelota, a hacer cosas que asocian a los niños, ese profesor está en su derecho, según la ley, de llamar para que... Ya no llamar, avisar, ya simplemente pensar que ese niño tiene un problema. Que esa niña tiene un problema. Estamos diciendo que críos que simplemente están jugando, están siendo críos, que no saben la mayoría de lo que son, de lo que están haciendo, tienen un problema y hay algo mal dentro de ellos. Estamos criminalizando a críos que actúan como críos y es terrible y que la izquierda defienda esto es auténticamente distópico. Comentó antes Cristina lo de la chica esta trans que por Instagram denunció que la habían agredido y tal. La maquinaria propagandística que se levanta en cuanto a... También lo miserable de, por ejemplo, Pedro Sánchez, el gobierno, la clase política, de instrumentalizar el caso de una persona lamentable que era agredida por unos desarmados, unos desgraciados, pues se utiliza como herramienta política sin vergüenza ninguna, sin tener el más mínimo de pudor, respecto a todo este tema, todo lo que ha englobado, todo lo que está generando, es de un kafkiano, de un lamentable. Están dejando un nivel bastante repugnante y asqueroso y decadente, y en cualquier país normal pedirían perdón, incluso dimitirían, pero ahí siguen. Es kafkiano. Y siguiendo con el coloquio, sería el tercer punto: cómo afecta, y ya hemos comentado un poco el caso de Lidia y tal, pero profundizando, cómo afecta la ley queer, la ley trans en los derechos, la libertad de expresión y los llamados delitos de odio, que ahora el delito de odio es cuestionar la realidad. Si quieres aportar más algo, Lidia.
Sí, yo quería que trascendiéramos el espacio que estamos ahora trabajando del feminismo y de las mujeres, porque el haber introducido ese delito de odio en el Código Penal, que en el Parlamento la izquierda se opuso, pero no tuvo resonancia pública ni social. Y desde luego el feminismo estuvimos distraídas. Significa muchas cosas. Estamos en un momento en el que de una manera sibilina, de una manera muy astuta y matizada, las represiones van entrando, porque este delito de odio también lo han utilizado contra otras personas. Y si no era el delito de odio, son delitos que están en el Código Penal que tendríamos también que analizar, como el de blasfemia o el de hablar mal del rey o el de quemar la bandera esta monárquica, ¿no? Bueno, pues no podemos distraernos, no podemos pensar que, bueno, estos son casos particulares, ¿no? Ahora podríamos acá, pues, a aquel chico Cassandra que puso unos tuits sobre Carrero Blanco, no podemos hablar del rapero, no me acuerdo el nombre, pero ¿qué tal? Hay otro que me parece que tiene una sentencia incluso de prisión que no sé si tendrá que cumplir, y esto además induce, pensarlo bien, a la autocensura. Yo he escuchado con un poco de angustia lo que decía Luis Carlos de, bueno, pues es que tengo miedo, no vaya a ser que me digan, sí, y puede ser que yo también, en el momento de ponerme a escribir, pues no sea tan expresiva y tan sincera y tan espontánea como lo sería si me creyera a salvo, ¿no? Esto lo digo porque tenemos que buscar más aliadas y más aliados entre las personas, ya no hablemos ya de tendencias políticas concretas, no hace falta ser marxista para defender la libertad de expresión, porque, como decía Brecht, cuando vengan a por mí, hay que decirles, ya no tendré nadie que me defienda, ¿no? Porque de momento han ido contra estos autores, cantautores. Bueno, lo más verdaderamente penoso fue lo de los titiriteros, con aquellos muñecos que, bueno, pasaron toda la noche en el cuartel de la Guardia Civil. Y esto lo tenemos que difundir, lo digo, camaradas, porque tenemos unas organizaciones políticas que estamos en política y que nos tenemos que preocupar por todos los aspectos que consideramos de injusticia y de persecución. Y advertir, además, a quienes creen que están al margen, ¿verdad?, que si yo no me meto con los trans, pues a mí no me pasará nada. Y otro dirá, pues si yo no hablo nada de Carrero Blanco. Y el tercero dirá, pues yo no comento nada de ETA, a mí qué me importa. Pues bueno, un día llegarán y llegarán a por ellos. Y además esto es la derrota, porque es una derrota de la pequeña democracia que estábamos construyendo en nuestro país. En este momento se puede perseguir a cualquiera por una expresión hablada o escrita, siempre que sea con publicidad, y que haga referencia, bueno, pues a una serie de colectivos y algunos más, porque la ley además cometen en estas modificaciones legales que han hecho, que parece mentira que no haya juristas en nuestro país, cometen un pecado de lesa legalidad, y es el de no precisar exactamente la definición del delito, porque si cualquier otra expresión que puede inducir al odio, eso ya es impreciso, y eso desde las garantías jurídicas que da un Estado de Derecho no se puede escribir y no se puede aplicar. Y entonces vamos a estar todos y todas implicados en esa persecución. No sé, me preguntabas algo más concreto, Juan Carlos, pero ahora no me acuerdo. Juan Carlos, ¿me oyes? Sí, bien, era... Sí. ¿Me preguntabas algo más concreto? Era más en general sobre el delito, transformar lo que es la libertad de expresión en delito de odio. Bueno, pues esto lo estoy comentando, sí, exactamente. Y que tendría que ser muy preocupante para otras formaciones políticas y sociales y agrupaciones y asociaciones que están demasiado calladas. Yo estoy realmente decepcionada y preocupada por la pasividad de nuestra sociedad. Están sucediendo, bueno, cosas verdaderamente penosas, como no podemos dejar de mencionar la situación de las clases trabajadoras y de las mujeres a raíz de la pandemia,
y no hay un movimiento de rebeldía ni suficientemente fuerte ni indignados. Ni se oyen, y yo estoy escribiendo un libro además con los últimos recortes y los últimos comentarios y artículos y declaraciones de filósofos políticos y politólogos y la gente enterada, con unos términos tan suaves y de una manera tan sibilina, ¿verdad? Eufemismos sobre eufemismos que no demuestran un enfrentamiento frontal como tendría que ser con las legislaciones que se están aprobando, con la actitud y con el trabajo del gobierno y con la postura de los partidos políticos. Y me gustaría saber mucho dónde están los sindicatos, ¿verdad? Me gustaría saber porque, excepto alguna aparición fugaz como fantasmas y alguna cosa se han atribuido el éxito como el aumento del salario mínimo, pues realmente no tienen una actuación, ni un trabajo, ni una presencia pública suficiente. Estamos, como decía también Brecht, en tiempos oscuros. Yo no querría que vosotras, las generaciones que me habéis seguido, volvierais a tener que vivir las tragedias que vivimos en siglos pasados. No es de esperar una guerra, por supuesto, pero sí una persecución continua y constante y muy peligrosa, que no debemos dejar pasar. Y, por ejemplo, lo que está sucediendo con Twitter, la empresa está Twitter, nosotras estamos planteándonos, nos faltan medios económicos, presentar una reclamación judicial contra la empresa, porque no puede suspender el servicio como hace cuando le parece, ¿no? Esto es un uso de poder que la ley no lo contempla. Los contratos que se hacen entre personas individuales o empresas tienen unas normas también. Y las normas son que hay que avisar, que tienen unas condiciones para interrumpir el servicio o el contrato y que hay que cumplirlas. Y veo que nadie lo ha hecho todavía, sobre todo personas que tienen mucha más capacidad económica que el Partido Feminista. Pero yo os propongo, si queréis, que hablemos de este tema para proponernos llevar adelante una defensiva, que no sería ofensiva, contra los abusos de poder. Los abusos de poder que está suponiendo que la Fiscalía del Odio intervenga para impedir que se puedan escribir artículos, hacer declaraciones y comunicados. Contra la prepotencia de las grandes empresas tecnológicas que suspenden el servicio y que te dejan sin nada. Bueno, la sociedad española es realmente pasiva y sumisa, porque uno de los abusos continuos, y estoy sufriéndolo ahora también, es el de las telefónicas, las líneas telefónicas, ¿no? Las empresas telefónicas, que te suspenden el servicio o que no quieren darte el que quieres o que no te lo dan en las condiciones necesarias o que te quieren cobrar más de lo que se debe pagar y que no parece que no tengas defensa ninguna contra ellas. Esto yo os lo digo desde el punto de vista de una visión global de lo que, como partidos políticos que somos, tenemos que defender y tenemos que denunciar. Bien, Nerea. Sí, bueno, yo a este respecto ya no añado nada más, porque ya antes dije mucho. Así que creo que ha quedado bastante claro por lo que plantea Lidia. Gracias. Cristina. Bueno, añadir a lo que estaba hablando antes sobre este tema, cuando he comentado pues, que las mujeres siempre hemos recibido mucho odio y nunca hemos denunciado, precisamente tenemos el ejemplo de Lidia, ¿no? Que Lidia lleva muchos años que podría haber denunciado por miles de cosas, pero precisamente por reconocer la libertad de expresión nunca ha denunciado a nadie. Porque claro, si tú consigues que la libertad de expresión caiga, cae para la persona con la que la has denunciado y para ti. Entonces, a veces lo decimos, ¿no? A estas personas, a ver, te has sentido ofendido y me estás denunciando, pero ¿no ves que te vas a cargar la libertad de expresión? No la mía solo, también la tuya. Y bueno, nada, creo que tampoco tengo que añadir nada más. Gracias. Bien, Luis. ¿Luis?
Sí, no, muy breve. Básicamente vuelvo a suscribir las palabras de Lidia Falcón. Nos estamos encaminando hacia una distopía muy peligrosa, además a marcha forzada. Creo que ese turbocapitalismo ha alcanzado velocidad de crucero y estamos llegando ya creo que hablaste antes del transhumanismo, ¿verdad? Lo del hombre aquel que se puso las aletas en la cabeza. Es como si el ser humano intentara trascenderse a sí mismo, ¿no? Su propia naturaleza, pero no nos estamos haciendo ningún favor. Hay que defender no solamente la libertad de expresión, por supuesto, pero sobre todo hay que defender la verdad. Es decir, la verdad es la verdad absoluta, porque luego hay verdades relativas, ¿verdad? Y cada uno tiene su verdad y la verdad puede ser subjetiva, pero hay verdades que son objetivas, absolutas, y todo lo que pase por decir, ay, no, yo no voy a decir la verdad, no vaya a ser que el rebaño me señale, ¿no? Como está pasando también en muchos aspectos también con el tema de la crisis sanitaria. No voy a cuestionarme nada, no vaya a ser que me digan negacionista, conspiranoico, loco, o en este caso no voy a decir nada contra la ley trans, no vaya a ser que me llamen terfo, tránfobo y me metan un paquete, ¿no? Así que básicamente esa es mi reflexión, defender la libertad de expresión, pero por encima de ello, la verdad. Bien, yo que estoy totalmente a favor de la libertad de expresión en su máximo esplendor, aquello que decía Chomsky, de si de verdad defiende la libertad de expresión, debes defender que el de enfrente diga hasta auténtica barbaridad. Y yo no estoy de acuerdo con que uno tenga razón o no pueda decir bestialidades, lo que sea. No, los argumentos hay que rebatirlos siempre. Hay que rebatirlos, hay que enfrentarlos y es algo que no se está haciendo. No tengamos razón o no la tengamos, no se está argumentando, no se está haciendo un enfrentamiento verbal. Se está esquivando es la vagancia ideológica elevada ya al cubo de esta clase política y que nos está también idiotizando como sociedad. Es que no somos capaces de discutir, no somos capaces de debatir. Directamente tienes que mandar a una persona a juicio o a la cárcel. Están creando una masa de borregos y de idiotas. Y bueno, para finalizar, pedir la dimisión de Irene Montero. Creo que estaremos todas y todos de acuerdo y daros las gracias por estar hoy aquí y que no está Lidia, comenta. Yo querría, si no te importa, añadir una pequeña reflexión que apoya, por supuesto, lo que ha dicho Luis Carlos, porque además lo tengo que hacer porque me afecta muy directamente. Yo estuve en los tiempos trágicos, estuve 6 meses en prisión y pasé por la comisaría de policía, que era el episodio más difícil, por publicar un boletín que titulé La verdad y que tenía como subtítulo Es siempre revolucionaria, que es la frase de Antonio Gramsci. A quien os aconsejo que si podéis pues leáis, ¿verdad? Fue el gran filósofo y pensador comunista que estuvo perseguido por el fascismo en Italia y murió después de muchos años de prisión en aquellos años trágicos. Y es cierto que la verdad es siempre revolucionaria. Entonces, la libertad de expresión permite cualquier disparate, cualquier opinión que se pueda verter, pero la defensa de la verdad tiene que ser rotunda, como ha dicho Carlos, porque si no nos podemos encontrar con que las mentiras del fascismo, que fueron las que nos inundaron, pues formen las mentes, informen a los niños, han entrado en Cataluña, no digamos, eso sería otro encuentro, ¿verdad? En Cataluña, en la educación en Cataluña han entrado como programas educativos y entonces van deformando el pensamiento
va perdiéndose. Esto espero que en la investigación científica no pase, porque entonces acabaremos todos pues estallando los misiles y hundiéndose los barcos, ¿no? Si seguimos esta línea de pensamiento. Y la defensa de la verdad debería ser el objetivo primero de la izquierda. Y en cambio, una izquierda, o una que se autotitula izquierda, que además es la que en este momento tiene más poder que nosotras, pues que está en el gobierno, ha perdido completamente. Está dispuesta a entregarse, rendida completamente al poder del capital. Y ahora estos sectores que están aliados, que son los sectores de los transhumantes estos, de los mutantes, yo les he llamado mutantes porque me parece que es una, ¿verdad? Es una manera muy clara de describirlos, ¿verdad? Y se han entregado. Esta es una pregunta que dejamos aquí porque no habrá nadie que sepa contestarla. ¿Qué poder tienen, verdad? Nosotras imaginamos, y además algunas informaciones hay de las farmacéuticas, de las clínicas estas quirúrgicas y de las tecnológicas también, que los protegen, pero a mí me falta todavía el conocimiento del poder profundo que se ha instalado en el sistema, y en el sistema total, porque el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional están dictando sentencias a favor de aceptar que la declaración de un menor por sí misma puede permitirle cambiar su personalidad y su nombre. Y esto es realmente muy preocupante. Aquí, si nos está escuchando alguien más que nuestras compañeras, me gustaría hacer un llamamiento a la sociedad en general, que me parece que está bastante desinformada, y además con las preocupaciones económicas, las preocupaciones de la salud, etcétera, pues considera que este es un tema para élites, ¿no? Para unos cuantos que conocemos. No, va a ser un problema social, y cuando se desencadene, no sé qué armas, qué bagaje tendremos para enfrentarnos realmente a él. Yo os quería recordar que el señor Iglesias, el señor Pablo Iglesias, cuando en un momento dado, antes de llegar al gobierno, le preguntaron, bueno, el programa que usted sigue y tal, parece peronista. Y él dijo, sí, muy tranquilo y está orgulloso. Sí, somos un poco peronistas. Me acuerdo que utilizó esta expresión. Bueno, esto en España seguramente no significa mucho. Y seguramente para la mayoría de la población nada. No sé si todavía significa algo en Argentina. Pero yo quiero recordar, porque esta es mi infancia, que Perón fue el mejor aliado de Franco. Y que yo, que viví bajo la égida de Franco y de Perón, sé muy bien a dónde lleva el mensaje populista fascista. Precisamente los jueves, como sabe Juan Luis Carlos, estoy impartiendo pues un curso de marxismo que entra también situaciones diversas de la política actual. Este jueves que viene seguiremos hablando de Europa, que es un tema que nos afecta muchísimo, pero ya tengo pensado que las siguientes sesiones vamos a hablar de fascismo, porque creo que hay que explicarle a mucha gente, y a nosotras mismas tenemos que estudiarlo, lo que supuso aquel fenómeno, que no se ha muerto, que no se ha muerto. En el nido, en el corazón de muchos sectores sociales y de muchos partidos políticos, aunque algunos sean pequeños y otros no tanto, anida el fascismo. Y explicarlo tranquilamente y denunciarlo. Naturalmente, si se oye la palabra fascismo, pues represión, ¿no? Y persecución, y muertes, y guerra, y fusilamientos. Sí, claro, así se mantuvieron. Si no, no hubieran podido mantenerse en el poder. Pero ¿qué hay, además, en el programa y en las realizaciones de los partidos fascistas que nos gobernaron y que siguen estando ahora vigentes, ¿no? Los tenemos en todas partes, lo tenemos en España, lo tenemos en Francia, en Italia, en Hungría, etcétera. Esto es imprescindible que lo hablemos, que lo estudiemos y que lo aprendamos, porque este es el gran peligro inmediato, no futuro, no lejano, inmediato. Ahora veremos que en las elecciones catalanas parece que va a entrar en el Parlamento Vox.
que por primera vez en Cataluña, además, donde también explicaríamos lo que se puso el fascismo para los sentimientos de los catalanes, pues no había ninguna esperanza de que las formaciones de esta línea ideológica tuvieran presencia institucional. Pues ya están avanzando, pero claro, también habrá que hablar de qué ha hecho la democracia para alimentar estas formaciones y también el voto de los que le siguen, ¿no? ¿Puedo añadir una cosa? ¿Puedo añadir una cosita? Era justo lo que iba a hacer antes, vale. Que quien quiera añadir algo. Vale. Vale, ahora ha salido el borrador de Podemos ha salido ya y me parece que es El País, ¿no?, que explica en 2 páginas de qué va esta ley. Yo espero que la gente del pueblo la lea. Las madres y los padres que se asusten cuando vean que pueden perder la custodia si de repente su hija de 16 años se quiere quitar los pechos, por ejemplo. Pero es que mucho me temo que la gente tiene mucho miedo a parecer retrógrada, a parecer transfoba, y que esto es como el cuento del emperador, del traje del emperador, no sé si lo conocéis, que resulta que van unos ladronzuelos a un emperador, dicen que son sastres y le hacen un traje que es invisible, que no hay traje. Y claro, el emperador se queda quieto y dice, bueno, ¿esto qué es? Y dice, bueno, es que solamente esta tela es tan fina que solamente la ve la gente inteligente. Los que no la ven son tontos. Entonces todo el mundo tenía miedo de parecer tonto y todo el mundo decía, oh, qué traje más bonito iba el emperador. Porque no se atrevían a decir que iba desnudo. Y solo un niño se atrevió a reírse y decir, va desnudo. Y entonces ahí todo el mundo se atrevió a hablar. No, pues es lo que está pasando con esta ley. Nadie se atreve a decir nada porque voy a parecer un retrógrado o que tengo transfobia. Y es hora de... Decimos la verdad y nos pasa lo que nos pasa, pero es hora de que la gente ya reaccione y diga la verdad. Que va desnudo el rey. Ya está, gracias. Sí, puedo añadir algo, ¿no? Bueno, pues yo quiero terminar parafraseando a Celia Amorós en una frase que para mí dice mucho, que hay que conceptualizar bien para politizar bien. Que seamos muy cautas, mandar un mensaje a las compañeras, me incluyo, ¿no?, a todas las mujeres feministas, que seamos muy cautas ahora porque ya metimos la pata con la terminología de género y que estemos muy pendientes del neolenguaje machista que ha surgido con toda esta teoría queer, que además, bueno, pues se llama diversa, progre, etcétera, y que está engañando mucho a mucha población joven y no tan joven, y que seamos cautas para politizar bien, porque, bueno, con el tema de género, pues se nos fue, ¿no? Hacer esta crítica creo que es importante para que no nos vuelva a ocurrir y aprendamos del pasado, mirar la historia, ¿no? Y luego, bueno, pues decir que no nos van a callar, que lo tengo cada vez más claro, que cada vez estoy más segura y que, bueno, vayamos con miedo, aunque algunas veces ocurre que este miedo está ahí, tampoco lo vamos a negar, pero somos muchas y estamos cada vez saliendo más a flote, ¿no? Entonces, yo quiero también mandar ese mensaje de que es esperanzador. Y luego, bueno, pues que no van a vaciar al feminismo de su contenido, ni van a frenar la lucha por la liberación de la mujer, que esa es la agenda feminista, la lucha por la liberación de la mujer, y no las agendas transfeministas, ni LGTBI, ni nada por el estilo. Dejar muy claro también que las feministas no estamos en contra de que cada colectivo defienda sus derechos, pero no a costa de los nuestros, no a costa de socavar nuestros derechos. Eso no lo vamos a permitir. Ya nos han pisado mucho y no vamos a permitir que nos pisen más. Esa es mi última aportación y, por supuesto, pedir la dimisión de Irene Montero, de la ministra de Igualdad, porque no está cumpliendo con su cometido, que es el de proteger a las mujeres y proteger los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias. Cierto. Ya se me ha olvidado a mí también pedir la dimisión de esa mujer, ¿no? De esa impresentable. Bueno, me sale un odio que me lo tengo que guardar, porque si no me enciendo y... Dimisión, Irene Montero, dimisión, y que vosotras, desde el Partido Feminista, seguís dando leña
porque sois necesaria, seguís siendo necesaria y ahora yo creo que más que nunca. Y que nosotros lo seguimos. Nosotros lo seguimos, ¿vale? Vamos a la zaga, evidentemente, pero seguimos. Así que muchas gracias por todo y por estar aquí con nosotros hoy, ¿vale?